Donde sea que estés, en un trabajo, en una relación, en una ciudad, ¿sí? Si estás en eso, es porque hay un propósito. Y la manera de salir de eso es encontrar el propósito y realizarlo, porque si no, con un propósito pendiente no puedes salir de ahí. Y ahora miro hacia el universo, y miro hacia la luna, hacia el sol, las estrellas, y se me ocurriría decir que no deberían estar ahí. No existe en el universo lo equivocado. Todo se mueve perfectamente con un propósito. Y cuando tú miras hacia atrás y te das cuenta, fue todo exactamente como tenía que ser, da igual desde la generación que mires, eso es un despertar. Bueno, hoy nos acompaña Josep Soler, él es conferenciante, es escritor, es investigador del alma, del despertar espiritual del ser humano. Hablaremos de ello. Josep, bienvenido, ¿cómo estás? Pues nada, encantado de estar aquí, es un placer acompañaros. Mucho gusto, muchas ganas de que estuvieras por aquí, Josep, porque Josep, si no lo conocéis, lleva más de 30 años dedicado Añitos. Añitos, pequeños años, pero años a compartir su propia experiencia de despertar espiritual en libros, en retiros y en cantidad de oportunidades que tiene a lo largo de su vida de poder aportar algo al ser humano que tiene ante él, ¿verdad, Josep? Pues es la intención, me dedico a entregar regalos, entonces los encontramos y luego los entregamos, ese es el plan. Qué bueno. Bueno, me gustaría empezar a hablar, hay tantos temas, porque has tocado amplios temas a lo largo de, vamos a decir, de tu trayectoria, pero me gustaría empezar por la numerología y me gustaría hacerte una pregunta muy concreta. ¿Qué saben los números del ser humano que el ser humano todavía ignora de él mismo? Mira, me acuerdo de un amigo colaborador que dice, la numerología te explica cosas que no te ha dicho ni tu madre. ¿Sí? ¿Por qué no te lo ha dicho tu madre? Porque tu madre no lo sabe. Claro. Entonces, fíjate, si yo te preguntara ahora, ¿cuáles son tus dones? ¿Sí? Normalmente cuando le preguntas a alguien cuáles son sus dones, pone cara de interrogante. ¿Por qué? Porque una de las cosas que pasa con los dones es que uno lo hace de manera natural. Si yo te digo, tu don es la comunicación, si no, tú dirías, es lo normal, ¿sí? Lo hago de manera espontánea. Esa es una dificultad, ¿sí? En reconocer los dones. Entonces, una cosa que hacen tus números, primero, conectarte con tus dones. Ajá. Después de eso, ¿qué pasa? Pues que te das cuenta que eres rico, abundante en unos determinados dones. Y eso te abre una puerta, un espacio para compartir con el mundo, ¿sí? Cada uno de nosotros hemos venido a compartir nuestros dones con el mundo. ¿Sí? Y la numerología te los pone así delante y dice, es esto. Y en la medida que tú te alineas, que puedes alinearte con esos dones, van a pasar dos cosas. Una, vas a tener un sentido de realización personal, te vas a sentir realizada, y otra, vas a tener un reconocimiento del mundo, un espejo externo. Te van a recompensar, lo que podemos llamar en el mundo, le llamaríamos éxito, ¿sí? Así que sentimiento de realización y éxito externo. Eso por un lado, y por otro están los desafíos, ¿sí? Los desafíos son más fáciles de reconocer que los dones, ¿sí? ¿Por qué? Porque te tropiezas con ellos una y otra vez. Entonces, información maravillosa que está contenida en tu fecha de nacimiento. ¿El desafío se puede llegar a convertir en un don? Es justamente eso. Es maravilloso el trabajo con la numerología, porque detectas el desafío y al mismo tiempo estás viendo cómo convertirlo en un don. ¿Sí? De hecho, cuando miramos, bueno, hay algo que le llamo un diamante, ¿sí? Que es la combinación de distintos números de tu fecha de nacimiento. Ya de momento digo, ¿sí? Nadie ha nacido por casualidad en una fecha. Vale. ¿Sí? Hemos nacido en una fecha que está conectada con otros miembros, personas, familia, tu sistema familiar. ¿Sí? Y hemos, de alguna manera, a nivel del alma, hemos elegido esa fecha. Digo, no es por casualidad. Entonces, esos desafíos, cuando miramos tus desafíos, en realidad voy a nombrarlo de otra manera, dones inconscientes. Así que tus números te van a mostrar dones conscientes, los va a ser conscientes esos dones, y por otra parte va a mostrarte dones inconscientes. Lo que llamamos un desafío, cuando lo atraviesa se convierte en un don. Así que son todos dones. Podemos decir que entonces todo el mundo tienen los mismos dones, pueden llegar a tenerlos. Cada persona tiene sus números, pero sí, cada persona puede convertir sus desafíos en dones. Y a eso le podemos llamar alineación. Habla a veces de alineación de distintas maneras, pero una manera de alinearse es conocer tus números y también tus ciclos.
¿sí? Los ciclos de vida, nos movemos en espiral, no nos movemos en línea recta. Entonces, saber en qué año estás, porque nos movemos en ciclos de 9 días, de 9 meses, de 9 años. ¿Sí? Entonces, saber en qué año estás te permite alinearte con un movimiento universal, vamos a llamarlo así. ¿Qué tiene que ver esa fecha de nacimiento con el linaje, con tu linaje familiar? ¿Tiene el linaje un número también? Vamos a ver, yo lo que digo es que el alma, es decir, el sistema familiar, tu familia tiene un alma, hay un alma. Y esa alma que tiene el sistema familiar se alinea con la tuya, es decir, hay una lección perfecta, es difícil de entender para la parte racional. ¿Por qué? Bueno, porque tomamos un cuerpo con un propósito. Sí. ¿Sí? Esto a mí me parece muy evidente, normalmente no lo es tanto, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando experimentemos eso que se llama muerte, a veces digo que aquí no se muere nadie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso que existe antes de tomar un cuerpo también continúa después de dejarlo, después de lo que llamo culminación de la vida o disolución. ¿Sí? Cuando hablamos de experiencias cercanas a la muerte, no son cercanas a la muerte. Muchas veces no lo son, es que uno muere y vuelve. Eso es un poco extraño, pero es así como sucede. Volviendo a lo que decías, lo del alma, el alma familiar, el número del alma. Sí que nuestra fecha de nacimiento nos conecta con, voy a decir, asuntos pendientes del alma familiar. Si es la primera vez que escuchas esto, pues está bien que tengas curiosidad. ¿Por qué? Para que compares tu fecha de nacimiento con otras fechas de nacimiento de otros miembros de la familia, con fechas de fallecimiento de miembros y con fechas de concepción. Y estamos haciendo un vínculo maravilloso entre numerología y transgeneracional. ¿Por qué? Porque hay asuntos pendientes, es decir, la familia evoluciona, ¿sí? Y evoluciona a través de lo que se llaman repeticiones. Si hay un asunto pendiente, se presenta en tu vida. Así que muchas veces cosas que no entendemos en nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué me ha ocurrido esto? O a veces, ¿por qué me ocurre esto una y otra vez? Repeticiones. Esas cosas se pueden entender mirando también hacia atrás. Y esas fechas de nacimiento, fechas de concepción o fechas de fallecimiento nos enseñan esos hilos invisibles, ¿sí? Es decir, estamos hablando de conexiones o de resonancias, de manera que yo quiera o no quiera, me guste o no, lo sepa o no, lo siento, sí, voy a encontrarme con asuntos pendientes transgeneracionales. Y la fecha nos puede enseñar de quién o también de qué manera podemos transformarlo en don. Quiero decir que tu pregunta está bien porque nos abre un tema, un melón complejo. ¿Sí? Sí, sobre todo que tú estás sola, ¿no? Sobre todo eso es lo primero, no vienes a estar sola, vives en esa unidad, pero vives una unidad muy concreta, que es allí donde apareces, ¿no? Con los seres que te acompañan en una primera etapa de tu vida, ¿verdad? Eso es, tus compañeros de viaje, sí, no estamos solos, uno se coincide, es decir, los sentidos apuntan hacia afuera, los sentidos en principio nos engañan, no es que nos engañen, nos confunden, ¿sí? Nos confunden porque me veo yo y creo que soy diferente o soy separado de otros. No, yo soy uno con. Y el primero que soy uno con en ese aterrizaje, sí, es soy uno con mi familia, soy uno con todos. Y eso también es muy bonito, ¿por qué? Porque cuando yo libero algo, lo libero para todos. A mí me gusta decir que somos los elegidos. Cada uno de nosotros es el elegido para liberar una información transgeneracional. ¿Por qué? Porque me lo encuentro, ¿sí? Me lo encuentro porque lo he tomado, de alguna manera lo he tomado. Es decir, hay una información genética en este cuerpo. Genética, ¿sí? Entonces, ¿cuándo empieza mi vida? ¿Sí? Si yo porto información aquí genética de mis ancestros. Entonces, cuando yo me encuentro con algo y lo puedo liberar, por eso llamo que somos los elegidos, porque tenemos el potencial de hacerlo, se libera. No solo para mí, se libera para todos, hacia atrás y hacia adelante. Y entonces esto es fascinante, es súper bonito. Sí. Y lo haces consciente, ¿no? Se libera y el que lo hace consciente es el que puede llevarlo a la práctica realmente, ¿verdad? Lo puede incorporar a su vida, ¿no? Eso es, y te puedes imaginar como tus antepasados, estén en cuerpo o no, aplauden, celebran, ¿sí? Porque finalmente lo hiciste, alguien lo hizo, ¿sí? Y lo celebran. Alguien se dio cuenta, ¿no? Alguien se dio cuenta, sí, alguien se dio cuenta. Y al darse cuenta, a veces nos hace los elegidos. Tenemos el potencial de liberarlo por ese punto de darnos cuenta. Hemos visto
Hoy tenemos la capacidad de ver lo que otros no han visto. Y eso nos permite hacerlo diferente. Es darse cuenta, cuando uno se da cuenta, lo hace diferente. ¿Sí? Y ese hacer diferente es una bendición para todos y es una evolución. Y estoy hablando de manera muy práctica, aunque parece que es espiritual, sí, pero espiritualidad muy práctica. Eso estaba viendo, Josep, lo estás llevando porque tú lo llevas, en tus libros y en tus conferencias lo haces constantemente, lo llevas todo a la práctica, ¿no? Al día a día. Si no lo puedes poner en práctica, no te sirve. No me sirve. No me gustan las teorías, tampoco es que sea conferenciante. Claro que doy conferencias, sí. Pero no es que me considere para dar una charla, una conferencia, un speech, ¿sí? No. Las teorías están muy bien si las podemos aterrizar. Y eso es lo que hago. ¿Sí? Es que sí. No es que no me sirva, es que encuentro la manera de hacerlo práctica. Claro. No sé, hablamos de física cuántica, muy bien, muy interesante. No me interesan tanto las formulaciones. La física cuántica, la teórica, ¿por qué? Porque nos permite aterrizarlo. ¿Sí? No es que no me guste la teoría, pero encuentro la manera de hacerlo práctico. Encuentras la funcionalidad a la teoría, ¿verdad? Ya es bastante extraño este mundo que llamamos espiritual como para hablarlo de manera abstracta, extraña, ¿no? Lo podemos aterrizar. Yo creo que esto es el viaje, ¿sí? Poder aterrizarlo, poder tocarlo. A veces digo que me dedico a hacer visible lo no visible. ¿Sí? Porque no es visible hasta que lo miras y dices, esto está ahí. Y descubres que había estado siempre ahí. Estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. Entonces es un momento donde nos toca ver lo no visible, ¿sí? De manera muy práctica. Entonces sí, a eso me dedico, entre otras cosas. Volviendo a la numerología, Josep, hay 9 caminos, exactamente son 9 los caminos que se abren a partir de las fechas que el ser humano tiene. Vamos a decir que hay 9 energías o movimientos o cualidades principales. 9, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos 9 números. Sí. Eso se llama numerología en base a 9. 9 números y el 0, que es muy interesante. Sí. Hay otras numerologías que están hablando de base 22 o base 33, pero ¿cuántos números hay? 9 números. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que siempre podemos reducir cualquier número a un dígito. Es decir, hay una energía esencial en 9 números. Y esos 9 números pueden tomar forma de camino de vida, de número de esencia, de número de propósito, de dones o de desafíos, pero sí que hay 9 energías, movimientos, cualidades esenciales o principales. Por eso hay 9 números. Una síntesis te voy a pedir muy reducida. Ya te estoy mirando. De lo que implica un poco. ¿Lo puedes quizás agrupar? ¿Se pueden agrupar? Claro, podemos hacer lo que queramos, ¿sí? La cuestión es el tiempo que vamos a dedicar a esto, porque claro, es que si tú me pides, si tú me estás pidiendo que hablemos de los números, lo primero que hay que hacer es enseñar cómo se calculan. Eso es lo primero. ¿Fecha de nacimiento, dices? Claro, porque sí, los podemos agrupar porque los números van de 3 en 3. En esos 9 números hay 3 triadas o 3 triángulos. Los números siempre van de 3 en 3, ¿sí? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Claro. Hay un mayor, cuando no hablamos de número de hijos, un mayor, un mediano y un pequeño. ¿Sí? 1, 2 y 3. Y luego eso vuelve a ser un mayor. Siempre los números van de 3 en 3. Entonces son 3 triadas. ¿Sí? Vale. El 1, 2 y 3 es el triángulo del inicio. Vamos a hacer cómo se calcula primero. Mira, una manera muy fácil. ¿Sí? Solo mira el día que has nacido, el día del mes. Del 1 al 31, ¿sí? Del 1 al 31 es solo el día del mes. Y lo reduces a un dígito. Si has nacido un 17 es un 8. Si has nacido un 35 no, un 25 es un 7, ¿sí? Ese le llamo el número del ser, tu esencia, ¿sí? Tu esencia. A diferencia del camino de vida, hay que calcular un poco más. Hay que sumar los dígitos de toda tu fecha de nacimiento, incluido el 2000, como hemos nacido algunos, o el 1900. ¿Sí? Hay que incluir todos esos números. Y eso te da un número, si lo sumas todos, da igual cómo lo sumes, no te vas a equivocar, ¿sí? Da igual, súmalos todos. Si te va a dar un número normalmente de un 20 y tantos a un 40 y tantos, ¿sí? Te da un 42. Muy bien, pues sumas el 4 y el 2. La numerología en base 9 siempre conseguimos un número del 1 al 9. Pues un 42 es un 6. Así tenemos ahí de momento 2 números principales, ¿sí? El número de esencia, ¿sí? ¿Quién soy? Estamos hablando no de una numerología del personaje,
¿sí? El personaje, bueno, tiene sus miserias y sus dificultades, pero nos interesa más el alma, tu esencia, ¿sí? Tu esencia, lo que has venido a hacer, no como personaje, porque como personaje vamos a estar repitiendo y reparando cuando miramos el transgeneracional. Lo que nos interesa es que has venido a hacer tu esencia, ¿sí? El número del día que has nacido, del 1 al 31, reducido a un dígito. Y luego tenemos el número de camino de vida, y ese es tu camino. Voy a decir por dónde vas a pasar. Y es literalmente un mapa de camino de vida, un mapa. Y cuando hacemos el diamante, que es una ampliación de ese número de camino de vida, ves etapas, hitos, desafíos, dones, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿me sigues pidiendo que diga algo de cada uno de los números? No, pero una palabra, Josep. Una palabra. Es decir, una manera de que podamos relacionarnos con los números es disfrutándolos. Sí. Entonces, si tienes un 1, un 2 y un 3, ¿sí? Cualquiera, da igual, para simplificar, en camino de vida o en nombre del ser. ¿Cuál es tu propósito? Para simplificar mucho, has venido a jugar. Vale. A jugar, ¿sí? El 1, el 2 y el 3 acaban de llegar, son los primeros números, vienen a jugar. Muy bien, el 7 y el 8 y el 9. Si tienes un 7, un 8 y un 9, ¿a qué has venido? ¿Cuál es tu propósito? Celebrar. Entonces tenemos el 1, 2 y 3 que vienen a jugar. 7, 8 y 9 que vienen a celebrar, y tú dirás, bueno, aquí ¿quién trabaja? ¿No? Alguien tiene, así estamos, ¿no? Alguien tiene que trabajar, hay muchos jóvenes, muchos jubilados y muchos parados, ¿y quién trabaja? Exacto. Bueno, pues los que vienen digo, en broma a trabajar, pero en realidad estamos hablando de crear, ¿sí? ¿Quién viene a crear? El 4, 5 y 6. El 1, 2 y 3 es el triángulo del niño, el 4, 5 y 6 el triángulo del adulto, y el 7, 8 y 9 es el triángulo del sabio o el anciano, que vienen a soltar, ¿sí? Vale. A regresar a ese 1. Entonces, venga, del número 1, además, con más precisión, impulso, movimiento creativo, identidad, el yo, ¿sí? Muy importante para un número 1 que tenga un espacio creativo, que le permite expresar ese impulso divino, ¿sí? Número 2. El número 2, si el 1 va hacia afuera, es más protagonista, el 2 va hacia adentro. Ahora, como ella me ha dicho sus números, ¿sí? Tiene los dos, tiene el hacia afuera y el hacia adentro. El 2, número del apoyo incondicional, muy importante, de la riqueza interior. Sí, muchas veces el 2 se siente aprovechado, usado, de tanto dar, porque recibe menos, hasta que se da cuenta que es un número rico. El número 3 es el número del puente, ¿sí? El puente entre el 1 y el 2. El 1 es el yo, el 2 es el tú, y el 3 es el nosotros, la relación. Palabras clave para el 3, donde la palabra intuición, inspiración, ¿sí? Es lo que tú haces, ¿sí? Comunicar. Muy bien, pasamos al segundo triángulo, 4, 5 y 6. Vienen a crear. El 4 se relaciona con la materia, con lo físico, con la manifestación. Palabras clave para esa estabilidad que viene a recibir o expresar el 4. Familia, casa, trabajo. Y viene a aprender a fluir, ¿sí? Que lo cuesta mucho, ¿sí? Eso es un aprendizaje. Es decir, desde la impaciencia, que sería un desafío del 4, convierte en fe. El fe es ya está hecho. Muy bien, si el 4 se relaciona con la materia, el 5 se relaciona con la energía. Intensidad, variedad, piensa en chispa. Un 5 es chispa de vida, ¿sí? Y viene a ser libre y a compartir esa libertad. El número 6. Cuidado con lo que me preguntas, porque, claro, entonces a ver cómo lo hacemos corto, ¿sí? Claro. No, pero ya estamos acabando. Venga. Lo has hecho muy bien, El Josep. número 6. Sintetizando. El número del amor incondicional, de la perfección divina, de la belleza, sí, del enamoramiento. Desafíos que se pasan a perfección, que nunca la encuentra bien hecho. Esto se puede convertir en un desafío. El exceso de responsabilidad, el peso de la responsabilidad. Teniendo en cuenta que es el último número del segundo triángulo que viene a crear y lo hace bonito. Yo contrataría un 6 para que lo hiciera mal y tendría que despedirlo. ¿Por qué? Porque no sabe hacerlo mal. Sin embargo, se castiga mucho por eso. Último triángulo, 7, 8 y 9. ¿A qué venía el último triángulo? Venían a celebrar. A celebrar. Es como ya están de salida, de despedida, ¿sí? Y también he dicho que es el triángulo del sabio y del soltar. ¿Por qué? Porque cada uno de esos números viene a soltar lo que es lo más valioso.
¿Y qué es lo que suelta el 7? Porque el 7 es el número de la mente, de la estrategia, de la planificación, la inteligencia. Viene a soltar precisamente a la mente racional. El salto al vacío y convertirse en una mente mística. ¿Y qué hace el 8? El 8 es el número del poder, de la magia, pero también vive situaciones de impotencia. Entonces, ¿qué viene a hacer el 8? Soltar el poder para convertirse en magia, ¿sí? Y si el 7 suelta la mente, el 8 suelta el poder, el 9 es el último número. ¿Qué viene a hacer? Viene a soltarlo todo, ¿sí? Ese número que representa la sabiduría y los valores elevados, pero también una dificultad principal o un desafío principal es el apego. ¿Por qué? Porque cuando el 9 mira hacia adelante, como es el último número, ahí no hay nada, claro. ¿sí? ¿Y qué hace? Se gira porque todo está atrás. Ese es el apego, el juego con el apego y desapego. Qué interesante, Josep. Y qué gráfico, porque todo esto que nos has narrado progresivamente, de triada a triada a triada, es el viaje del ser humano. Sí. Es exactamente el viaje del ser humano, ¿no? Finalmente debemos soltarlo todo. Sí, fijaros que cuando hablamos de un número, desde donde yo lo comparto, porque hay distintos tipos de numerologías, pero no se trata de que no se trata de que seas un buen 1, un buen 2, un buen 3. Hemos venido a dejar de serlo. Y eso nos conecta con ese soltar. Por eso el subtítulo del libro de numerología, que no tenemos aquí ninguno, pero el subtítulo del libro Numerología del Ser dice: los 9 caminos de retorno al uno, a la unidad, ¿sí? Nos vestimos de un número porque nos viene bien por la aventura y hemos venido a dejar de serlos. ¿Cómo lo hacemos eso? Transformamos desafíos en dones. Y ese desvestirse es regresar a lo uno. Por tanto, no hay números mejores que otros. ¿Sí? Si hubiera números mejores que otros, diría cuáles son. Los míos, ¿sí? Los que se parecen a los míos tienen buenos números. Claro. No, cuando hacemos eso, ¿cuáles son los mejores números? Puedes tomar este dedo y señalarte a ti, porque esos son tus números. Es tu camino para desaparecer, tu camino para regresar a lo uno. Y es el mejor número, el que tenemos cada uno. El mío, porque, sí. Claro, el mío es el mejor porque tengo que ser representante de ese número, ¿verdad? Eso es. Tengo que darle dignidad a ese número, vamos a decirlo así. Sí, es un número que te conecta con tu esencia. Claro. Y tiene sus regalos. Es como si tuviéramos, ya que el canal se llama Despertar. ¿Sí? Muy bien, tenemos un mapa para el despertar. No es verdad que no tenemos mapas, tenemos instrucciones. ¿Sí? Revelemos ese mapa. Sí. Josep, no, eso es muy interesante. Sí, es que a veces, es que llegamos aquí sin instrucciones. No, perdona. Tenemos mapa, manual de soluciones, ¿sí? Y mapa para un despertar. Tu mapa para tu despertar son tus números, lo que llama el diamante, tu diamante, el diamante de tu vida. Y también venimos con un manual de instrucciones, pero eso hay que actualizarlo. Claro. ¿Por qué? Porque cuando miramos hacia atrás de dónde venimos, que los números también nos muestran de dónde venimos, vemos lo que han hecho otros antes que nosotros. Y cuando hablamos de asunto pendiente y repetición, es que se va a presentar en tu vida otra vez lo mismo. Y desde la inconsciencia, tú vas a mirar el manual, por eso digo que tenemos un manual, vas a mirar el manual y vas a hacer lo mismo que han hecho otros antes. ¿Sí? Desde la inconsciencia, es decir, ubicados desde la sobrevivencia, si yo hago lo mismo que han hecho otros, ¿cuál es la garantía? Que voy a seguir adelante, sí, que voy a sobrevivir. Esto no es evolución. Así que desde la inconsciencia voy a repetir, se repite, fíjate, manual de soluciones, se repite la situación y se repite la solución. ¿Hay evolución? No. Por eso digo que este manual que venimos con él nos toca actualizarlo, ¿sí? Con ese darse cuenta del que tú hablabas. Claro. Y volviendo a los dones, Josep, y a los desafíos, ¿cuándo se estabiliza un don en ti? Es decir, ¿cuándo ha dejado de ser realmente un desafío y tú estás ejerciendo ese don? ¿Cuando estás celebrándolo, vamos a decir? ¿Cuando no estás haciéndolo para ti, sino para todos? Habría que ver uno por uno de los dones, pero te doy un ejemplo. Me viene uno con respecto al número 2. Y el número 2 decía que es rico, ¿sí? Riqueza interior. Entonces da. Doy y comparo lo que recibo y digo, se acabó. El número 2 es el que dice hay que poner límites, ya me pasé, he dado demasiado, ¿sí? Muy bien, ahora, ¿cómo transformamos esto en un don? ¿Sí? Claro. ¿Cómo lo hacemos? Conecta, si tienes un 2, conecta con la satisfacción que obtienes al recibir. El 2 está buscando el equilibrio, si nunca lo encuentra. ¿Por qué? Porque
Nunca, por mucho que le den, siempre va a estar aquí abajo. Yo estoy aquí arriba, doy y recibo esto. No tiene solución. Estoy buscando el equilibrio, me siento injusto. Ya estoy acostumbrado a recibir menos, pero por lo menos un poco. Muy bien, ¿cómo hacemos eso? Cuando yo me doy cuenta de la satisfacción que obtengo al dar, esa satisfacción me paga. Y se cumple la ley espiritual que dice, cuanto más doy, más tengo. Así que la persona que se dice que tengo que poner límites, que se aprovechan de mí, que soy demasiado bueno, que soy tonto, muy bien, desafío 2. ¿Sí? Es posible que no estén esos números principales, pero si tú te escuchas eso en tu diálogo interno, te aseguro que tienes un desafío 2. ¿Sí? Muy bien, cuando conecto con mi riqueza interior, se acabó. ¿Sí? Doy lo que al otro le hace libre. No doy lo que me pide. Doy lo que el otro hace libre. Salgo de la relación de dependencia. Ya lo hemos hecho. Es decir, si los que tienen desafío 2, ¿sí? Que no tiene que ser en tus números, lo veríamos en el diamante, pero si tienes un desafío 2 y lo sabes porque te suena lo que estás escuchando, si tú escuchas esto y te comprometes a esto, a disfrutarlo, se acabó el rollo del 2, se acabó el desafío y se ha convertido en un don. Y ya está, ya lo tienes, ¿sí? Y tu camino es un camino de disfrute y de riqueza interior. Y ese es el único que puede realmente ayudar, ¿no, Josep? El que se sale de él mismo y el que puede ver realmente al otro tal y como es. ¿Eh? A mí me gusta decir que somos despertadores, ¿sí? Ya que el canal se llama Despertar. Unos y otros, ¿verdad? Unos con otros. ¿Eh? Porque cuando vemos al otro, imagínate que vemos el otro mal, se te ha olvidado que es un ser de luz igual que tú. Exacto. Es decir, que hay una esencia divina, inteligencia infinita, no importa el nombre que le des. Pero no puedes mirar a otro y verlo mal. Y no puedes mirarte a tú y verlo mal. ¿Por qué? Solo estás conectando con el personaje. Entonces, imagínate a alguien que se lo está pasando muy mal en su vida. ¿Sí? Bueno, tú sabes desde el ser de luz que eres, o el ser de luz que es el otro, que está viviendo una pesadilla, está dormido. Y por eso somos despertadores, porque estamos aquí para recordarnos que todos somos, la palabra seres luz te suena rara, muy bien, que hay una inteligencia divina, que somos algo más que un cuerpo, sí, muy bien, que somos eso. ¿Sí? Y que el que vive en el sueño, que puede ser una pesadilla, es el personaje. Y estamos aquí para liberar el personaje y entregarnos a la esencia. Me gusta, Josep, porque de alguna manera en tu discurso no le prestas demasiada atención al personaje, ¿no? Porque es como te enfocas en el alma, ¿no? Es que me hace sonreír. Sí. A ver, que el personaje vive las cosas de manera muy dramática y física, porque claro, el cuerpo refleja eso. Sí. Pero yo le llamo un error de percepción, que el personaje vive un error de percepción y que mantiene un error de percepción. Y cuando hablamos de asuntos pendientes transgeneracionales, son errores de percepción que nos han llegado, es decir, que han vivido otros antes que nosotros. Fíjate qué maravilla, que tenemos el potencial de liberar ese error de percepción, ¿sí? Que salirnos del personaje y ubicarnos en la esencia. Y esto de manera muy práctica. Pero te voy a hacer la pregunta, ¿qué es el sistema de pensamiento egoico? Vamos a distinguirlo de una manera muy práctica, porque es esa expresión, sí, yo sé que se usa esa expresión, a mí me suena un poco extraña, ¿sí? ¿Sí? Sistema de pensamiento egoico. ¿Pero esto qué es? Tiene que ser terrible, porque esto suena fatal, sí, tiene que ser terrible. Tiene que ser terrible. No sabía ni siquiera que tenía sistema de pensamiento egoico. Muy bien, vamos a hacerlo fácil, ¿sí? Voy a poner en una mano tu esencia y en otra mano el personaje, la esencia, el ego, el sistema de pensamiento egoico, ¿sí? Vale. Y los dos viven en ti. Los dos están aquí todo el tiempo. Puede ser que me dé cuenta o no, pero los dos están activos, ¿sí? ¿Cómo distingues cuándo estás en tu esencia y cuándo estás en el sistema de pensamiento egoico? Me cuesta decirlo, pero eso, ¿sí? Bien, ¿cuándo estás en tu esencia? ¿Dónde vive tu esencia? ¿Y cuándo vive el personaje, no? Muy fácil de distinguir, ¿sí? ¿Por qué? Porque el personaje vive en la carencia, en la falta, ¿sí? Quiere que le miren, quiere que le aplaudan, quiere que le vean, quiere que le quieran, ¿sí? Muy bien. En definitiva, sufre porque vive en la culpa, en la falta, en la necesidad, ¿sí? Entonces, si estás sufriendo, ¿sí? Es que estás ubicado en el personaje. Vamos a mirar la esencia. ¿Dónde vive tu esencia? Tu esencia vive en la plenitud, en la paz, en el amor, en la libertad, en el bienestar, ¿sí? Piensa en tu esencia como un sol que brilla y piensa en el sistema de pensamiento egoico como nubes.
pensamientos, errores de percepción, nubes, ¿sí? Ahora te pregunto, ¿cuánto tiempo en tu día estás ubicado en tu sol, en tu esencia, y cuánto tiempo en tu día estás ubicado en tu personaje? O si lo ponemos juntos, ¿cuánta luz del sol se filtra en tu vida? ¿Cuántos rayos se filtran a través de las nubes? ¿Y cuánto puedes iluminar tu vida y la de los demás? ¿Sí? Entonces, sistema de pensamiento egoico, personaje, errores de percepción. Fácil de distinguir, ¿sí? Porque el sufrimiento es real, pero está construido bajo un error de percepción, ¿sí? Vamos a hacerlo práctico. Si yo escucho en diálogo interno, diálogo mental, si escucho dentro de mi cabeza, no valgo suficiente, no soy bueno suficiente, va a salir mal, no soy merecedor, no merezco el amor, no merezco ser querida. Muy bien, ¿esto es verdad o es un error de percepción? Quiero decir, aunque yo he escuchado eso desde que nací, que no era merecedor, que no era bueno, que no debería estar aquí, imagínate. Aunque yo haya escuchado eso, aunque sean mis 40 principales, porque los he escuchado tantas y tantas veces, ¿sí? Cada vez que lo escucho, lo compro, me lo creo y sufro a través de ello. Por eso digo que es fácil reconocer, ¿sí? Porque si estoy sufriendo, y más fácil que eso, si me estoy sintiendo mal, si yo pongo atención a mi cuerpo, haz una respiración, siente tu respiración. Hago una inhalación. Y vas a encontrar que tu estado natural es sentirte bien. Estoy haciendo aún más fácil lo de la plenitud y lo del personaje, tu esencia del personaje. Haz una respiración, ni siquiera una respiración completa, una inhalación. Una puerta a sentir tu cuerpo, ¿sí? Muy bien, ¿te sientes bien? Si te sientes bien, ese es tu estado natural. Cuando estás aquí te sientes bien. Cuando estás en el personaje te sientes mal, es decir, vas a encontrar una tensión, algo que aprieta, algo que pincha, algo que encoge, ¿sí? Y si encuentras eso en tu cuerpo, ¿sí? Es que has conectado con tu personaje y con un error de percepción muy concreto. Aunque no lo puedas ver, nada más que sepas, ¿sí? Que si tu estado natural es sentirte bien y te estás sintiendo mal, de una sensación sutil, 1 de 10 de mal o 10 de 10, estás súper mal, ¿sí? Muy bien, si te sientes súper mal, es que el error de percepción es grande, es gordo. Pero detectarlo nos permite salir de ahí. Sí, sí. Por eso a veces cuando estamos ahí sufriendo, yo es que me gustaría introducir el tema del sentir, Josep, porque a veces nos parece que no queremos sentir porque no queremos sufrir. No queremos sufrir, entonces negamos el sentir, ¿no? Y es como que, bueno, pero es que si no sientes, lo hemos dicho tantas veces, ¿cómo vas a saber qué quiere la vida de ti? ¿Cómo vas a saber qué le está pasando a tu cuerpo, ¿no? Entonces, ese punto de equilibrio, ¿no? Sentir y sufrir. Lo explicas muy bien, porque imagínate que hemos aprendido de dónde venimos, ¿sí? Que sentir, cuanto más siento, más sufro. ¿Qué hago? Si yo vengo de un lugar donde cuanto más siento, más sufro, ¿cuál es mi conclusión? ¿Qué hago? Contraigo pecho, contraigo barriga, respiro flojito, superficial, para sentir lo menos posible, porque sentir es equivalente a sufrir. Entonces, ¿eso qué crea? Desconexión con el cuerpo. Trato de mirar mi vida desde un monitor, desde la cabeza, y me desconecto del cuerpo. Muy bien. El cuerpo es el templo del espíritu. Ese es el lugar sagrado, así que hemos sido bendecidos con él. Alberga el espíritu, es el contenedor del espíritu. Por tanto, el despertar inevitablemente pasa por conectar con la sabiduría de mi cuerpo. Y lo estoy explicando muy fácil, ¿sí? Si llevas la atención a tu respiración, ¿y qué es lo natural? Sentirte bien. Ahora, si ni siquiera soy capaz de sentir, entonces no tengo salida. Claro, hay una frase tuya, ahora que has introducido ya el tema del cuerpo, que es preciosa. Dices, Josep, si el cuerpo escuchara a Dios, sanaría. Bueno, esa frase me salió en una entrevista con Marta Salvat, que yo Muy creo bonita. que algún día la tienes. Marta Salvat, ya le decimos que la vamos a invitar. En tu canal, ¿sí? Pues sí, desde la perspectiva del curso de milagros, que yo no he hecho el curso de milagros, pero lo bonito de esta frase, que surgió espontáneamente, es que si no estamos manifestando salud o si estamos manifestando un malestar, entonces no estamos escuchando a Dios. Pregunta interesante, ¿a quién estamos escuchando? Claro.
Sí, para las personas que la palabra de Dios es un poco extraña, Sí. la colocamos aquí, ¿sí? Si no estoy aquí, entonces estoy aquí. ¿A quién estoy escuchando? Estoy escuchando a mi personaje. ¿Y mi personaje dónde vive? Vive en la falta, en el error, en la carencia, en la culpa, ¿sí? Y entonces es muy fácil darme cuenta, y por eso invito a poner atención al diálogo interno, que ya haremos una próxima entrevista al próximo libro, El sentido Sí. secreto de las palabras, que va a poner atención a dos cosas, el diálogo interno y la voz interior. ¿Sí? Si yo estoy escuchando dentro de mi cabeza esas palabras, si las sigo comprando, si yo pienso que es mi culpa, que no soy merecedor, y cuando digo que las sigo comprando, desde el automático, desde la inconsciencia, es como si tuviera una tarjeta de crédito Ah. en mi cabeza y compro todo. Compro todo. Hay personas que ni siquiera saben lo que es el diálogo interno, la voz dentro de tu cabeza. Hablando de pilotos, ¿no? Pensando en tu hijo, ¿sí? Sí. Cuando le hagan una entrevista, le van a preguntar, ¿escuchas voces? Y claro, tienes que contestar que no escuchas voces. Claro. Que no escuchas voces dentro de la cabeza, porque claro, imagínate que un piloto está escuchando, ven hacia la luz. ¿Sí? Entonces tienes que contestar que no escuchas voces, pero todos escuchamos voces. Sí. Y esas voces le llamamos diálogo interno. A veces se pelean las voces. ¿sí? Es una narración, Josep, Sí. que no Una para. te narra la vida. Te explica la vida. Te explica la vida y lo que haces es creerlo y reaccionar. ¿sí? Entonces, ¿de qué estoy diciendo? Que es como si tuviéramos una tarjeta de crédito ilimitado dentro de la cabeza y compro todo lo que escucho. ¿sí? No lo cuestiono. ¿sí? ¿Por qué? Porque como es mi voz y como está aquí dentro, creo que soy yo. Entonces, Y está hablando de mis temas, de es- mis cosas, ¿verdad? ¿Cómo y voy a parece- desatenderla? y parece que es experta. Y parece que sabe. Parece que sabe. Entonces, primer paso para un despertar, muy bien, deja de comprar. ¿sí? Para eso inevitable, escucha dentro de tu cabeza tus 40 principales, que es lo que te estás contando. Sí, porque tu cuerpo reacciona a lo que tú te estás contando. Entonces, dejemos de comprar. Cuestiona eso. ¿Por qué? Porque muchas veces vas a estar encontrando cosas que son, le llamo errores de percepción, limitaciones en tu percepción. No es verdad lo que escuchas dentro de tu cabeza. Ni eres tú ni es verdad. Es solo la evidencia de una información que el cuerpo porta. Tu cuerpo porta una información y una manera de darte cuenta cuál es la información que porta es escuchar tu diálogo interno. Y cuando lo escuchas tienes una oportunidad. Y eso es una oportunidad para un despertar. ¿sí? ¿Y si esto que estoy escuchando en mi mente no fuera verdad? Normalmente no lo es. Pero eso atendido tal como es sencillo, ¿eh? ¿Y si esto que ahora está sucediendo en mi cabeza no fuera verdad? Eso Ya es estamos un diciendo. primer paso Pero enorme es para el grandioso, despertar. porque incluye que primero lo escuchas y te das cuenta, ¿sí? Y lo segundo es que puedes observarlo. Y en esa observación hay un cuestionamiento. Claro. Entonces, el nivel de sufrimiento, si habláramos en términos de humano que sufre, ¿sí? Que ahí estamos todos en el personaje. Sí. Muy bien, cuando yo escucho, ¿sí? No soy bueno suficiente, no soy valioso, y lo escucho en mi cabeza y en ese momento digo, está bien, ¿y si no es verdad? ¿Y si me lo he inventado? ¿Y si es algo que me he creído? El nivel de sufrimiento baja, la intensidad baja, solo por cuestionarlo. Solo con el cuestionamiento. Solo con el cuestionamiento. Pero es que necesita, hay una identificación, se llama identificación, me identifico con el Claro, pensamiento. claro. Y esto es una desidentificación. Y cuando yo observo desde ahí, tengo una oportunidad. Cuando estoy identificado no la tengo. Desidentificado sí la tengo. Entonces lo cuestiono. Vale, he escuchado toda mi vida que no valgo. Y eso a lo mejor se construye porque fui embarazado de accidente. ¿Sí? Me dijeron, bueno, no te esperábamos. Ya. Imagínate. ¿sí? No debería estar aquí. Muy bien, detecto eso y me doy cuenta que no es verdad. Si estoy aquí es porque ha habido un deseo para que esté aquí. No tiene nada que ver quizá con el tema, pero ya que sale, no existen los niños no deseados. Está muy bien que lo digas. Solo existen los no esperados. No existen los solo deseados porque para que tú estés aquí has sido deseado. Claro. Sí, estamos hablando del 95% que es el inconsciente y el 5% que opina. Pero el 5% no es muy relevante. El 95% ha sido deseado por tu padre y por tu madre. Deseado. Otra cosa es que para el 5% fuera una sorpresa, que tú llegaras, vale.
pero no existe. O sea, solo existe en un universo lo que es deseado. Quiero decir que hay un propósito para la creación. Exacto. Entonces eso nos aplica a todos. Lo uso para desmontar esa idea que puedas tener, que escuchas dentro de tu cabeza, no debería estar aquí, no valgo suficiente, no. Sí, muy bien. Pues te doy una evidencia para que lo desmontes. Claro, nada. Por eso lo he nombrado. Claro, no, y además nada estaría aquí si el cosmos, la vida, Dios no permitiera que estuviese aquí, ¿no? El propósito dirige la creación. Claro. Estamos tan confundidos. A veces digo que me dedico a enseñar a las personas a pensar al revés. Claro. Pensar diferente de cómo pensamos, porque pensamos de una manera que no nos explica nuestra realidad, lo que creamos en nuestra vida. No nos movemos. O sea, cuando ocurre un problema en tu vida estás buscando una causa, pero el universo se mueve por propósito. ¿Sí? La causa es irrelevante. Es a dónde voy, dónde me dirijo. El propósito dirige la creación. Y es muy bonito también cuando miramos hacia el cuerpo, ¿sí? Porque tenemos el cuerpo, distintas partes del cuerpo. No hay una causa para que tenga piernas, no hay una causa. Podía pensar en que una combinación aleatoria de posibilidades y que me salieron piernas y me las quedé. Esa manera de pensar no funciona. Tengo piernas porque tuve un propósito de ir a algún sitio, de irme o de ir. Entonces el propósito dirige la creación. Tenemos sillas. ¿Por qué? Porque tienen un propósito. Imagínate que el humano evoluciona a un punto donde no necesita sentarse. ¿Qué pasaría con las sillas? Desaparecerían. ¿Sí? El propósito dirige la creación. Sea lo que esté en tu vida, está porque tiene un propósito. Yendo a lo práctico. Sí. Y mientras lo tenga, va a estar ahí. Cuando lo descubres, entonces ya no lo necesitas. A veces hay, relaciones de pareja o trabajo, ¿sí? Donde yo no quiero estar en ese trabajo, no quiero estar en esta relación, pero no sé cómo salir. Muy bien, si estás, donde sea que estés, en un trabajo, en una relación, en una ciudad, en un país o con un coche, ¿sí? Si estás en eso, es porque hay un propósito. Y la manera de salir de eso es encontrar el propósito y realizarlo, porque si no, con un propósito pendiente no puedes salir de ahí. Es que me vienen ejemplos muy chulos, muy bonitos. Muy estuvimos en Málaga hace poco, ¿no? En un curso de transgeneracional. Había una mujer cartera, ¿sí? Lo digo por el propósito. Y entonces, cuando ella se presenta, yo le digo, bueno, cartera, eso normalmente las profesiones que tenemos, por lo menos las primeras en nuestra vida, son profesiones, lo que llamo intento de reparación. Y me dice, no, bueno, yo estoy en cartera, sí me gustan las cartas. Y entonces yo le digo, a ver, ¿te suena que tú eres cartera o que hay una carta que no se entregó? Y entonces dice, no. Y al minuto dice, ¡ah! Y dice, mi abuela se quedó embarazada de un chico del pueblo de al lado. Le escribió una carta y esa carta no llegó. Y dice, para mí lo peor es devolver cartas. Y mi jefe me dice, no, pues ponle el sello ya. Que no, ella está ahí intentando que la carta llegue. Está haciendo una reparación, ¿no? Está haciendo un intento. Un intento. Yo le llamo intento de reparación. Esas son las palabras técnicas. Sí. Reparación. No es reparación. ¿Por qué siempre va a ser un intento? ¿Y por qué no puede dejar de ser cartera? ¿Por qué va junto? Sí, estoy hablando de que hay un propósito no realizado. Sí. ¿Por qué no puede reparar y por qué sigue siendo cartera? Porque aún porta la información de que esa carta no llegó. Y por mucho que yo entregue cartas, si consiga encontrar el receptor de la carta, nunca voy a hacer que llegue esa carta. ¿Sí? Por eso nunca voy a poder reparar. Y por eso sigo ahí intentando, imagínate desde el inconsciente, sigo ahí intentando que la carta llegue. No va a llegar. Ahora, y si yo me doy cuenta que esa carta no tenía que llegar. Cambia todo. Eso cambia todo. Lo cambia todo. Y ese regalo es el que ella se llevó y se llevó la abuela, claro. Digo la abuela. En fin, estamos hablando de otras dimensiones. Se hizo la corrección, no sé cómo lo dices tú, pero se hizo la corrección. ¿Por qué no llegó la carta? Porque no tenía que llegar. Y comprender eso es liberador. Sí. Ya no necesito ser cartera y ya no tengo un propósito pendiente, que está bien que sea cartero o cartera y entregue cartas, pero ya se liberó. Es decir, se transmitió un error de percepción transgeneracional y es que esa carta debería haber llegado. Y no es verdad. Porque si hubiera tenido que llegar, hubiera llegado.
no es una manera fácil de pensar, es una manera que te explica cómo se crea la vida. Y dónde estamos enganchados en cosas porque hay pendientes. ¿Sí? Y cuando te alineas con eso, la evidencia es que tu vida cambia. Y si hablamos de desafíos y dones, si eso fuera un desafío, cuando conectas con el propósito, eres libre. Y puedes entregar lo que has venido a entregar. Pero había un pendiente del que hay que ocuparse. Había que ver, ¿no? Había que solamente ver, darse ¿no? cuenta. Porque eso es una cosa que sucede en el despertar, y es que descubres que lo que no ha sido es tan perfecto e idóneo como lo que ha sido, ¿no? Entonces hay todo lo que no ha sido que la mente retiene y retiene, ¿no? Todo aquello que no fue sencillamente, como decías, Josep, no tenía que ser, ¿no? A veces digo algo que hace que explote la mente, la cabeza, ¿no? Porque digo, la mejor decisión es la que no necesita ser tomada, Claro. ¿sí? Eso ya lo explicaría en otro momento, porque estamos hablando de alineación. Sí. Pero ¿qué es lo importante de esto a raíz de lo que dices? ¿Sí? Que creo que mi vida es el resultado de errores, decisiones erróneas. Y por tanto estoy súper enfocado a tomar buenas decisiones. Y ahora miro hacia el universo. Y miro hacia la luna, hacia el sol, las estrellas. Y se me ocurriría decir que no deberían estar ahí. No existe en el universo lo equivocado. Todo se mueve perfectamente con un propósito. Y cuando tú miras hacia atrás y te das cuenta que fue todo exactamente como tenía que ser, da igual desde la generación que mires, eso es un despertar. ¿Sí? Porque hay una alineación perfecta, porque nunca te has equivocado y nunca te puedes equivocar. Y porque siempre estás donde tienes que estar. ¿Y dónde es esto? Aquí. Y no existe el no aquí. Y quiero decir que uno pensaría, bueno, si yo no hubiera tomado esta decisión, si no sé qué... No existe la negación de este instante. Sí, es que no existe eso. Claro. Es imposible que pudieras estar en otro lugar. La evidencia es que estamos aquí, siempre estamos aquí. Entonces, claro, eso a uno le explota la cabeza porque es una vida pensando de una manera que no funciona. Claro, es una vida donde ya dejas de defenderte, dejas de defender al personaje, que nunca lo has defendido, realmente te das cuenta de que no necesitaba defensa, ¿no? Es un camino que nos ha traído a las puertas del despertar, ese personaje, ¿no? Ese sistema de pensamiento, ¿no? Y ahora hay que abrirse a la vida, ¿no? Hay que abrirse realmente a la vida, porque la vida, como tú dices, Josep, tiene un propósito para ti, porque tú eres vida. No puedes tener un propósito equivocado. Volvemos a la imagen de ese sol y de esas nubes, ¿sí? Te preguntas, porque uno se esfuerza, ¿no? En ser más feliz, en ser más pleno, en vivir más abundancia, más bienestar, más libertad. Y te pregunto, ¿sí? ¿Cómo lo haría un sol para brillar más? ¿Se plantearía el sol brillar más? Es terrible, ¿por qué? Porque las cosas, todo lo que es valioso en la vida, nada de eso lo puedes comprar con una tarjeta de crédito. ¿Sí? Pero también es revelador darte cuenta que no puedes hacer nada para ser más feliz, para ser más pleno, para tener más abundancia, para tener más amor. Y fíjate cómo nos enfocamos en nuestra vida a encontrar esas cosas. ¿Por qué? Porque eso es lo que somos amor, somos paz, somos libertad, somos plenitud, somos abundancia, somos eso, ¿sí? Pero ¿qué podemos hacer entonces? Muy bien, ocuparnos de las nubes. Estamos hablando de despertar de una manera muy práctica. ¿Por qué? Porque cuando yo me libero, o sea, no puedo hacer nada para ser más abundante o para tener más amor. Pero si me libero de la creencia, de la información de no soy merecedor, no soy bueno suficiente, no tengo valor, si esa nube desaparece, entonces aflora de manera natural esa plenitud, esa abundancia o ese amor en tu vida. ¿Sí? Entonces, no se trata de hacer, sino de dejar de hacer. Claro, porque nunca vas a hallar fuera lo que tú eres. El sol que brilla. Claro, ¿cómo vas a hallar fuera algo que está en ti? Pues ¿no? así, casi diría, si no hubiera un propósito, parece que desperdiciamos la vida, pero Claro. son lo que tenemos que vivir para dar un momento en darse cuenta, un despertar. Volviendo al cuerpo, porque yo siento realmente, como tú explicas muchas veces, que habitar este cuerpo sencillamente es lo más espiritual que hay, ¿verdad? Habitar. El templo del espíritu. Claro, ser consciente a cada espíritu instante. que habita el cuerpo. Claro. Y tienes un método que ha ayudado a muchas personas, el método Incorporo. ¿Qué
¿Qué crees? ¿Cuál crees que es la clave, el clip que debe hacer una persona para ubicarse realmente, alinearse realmente con su cuerpo, con nuestro cuerpo de mamífero que somos? Bueno, primero tenemos que darnos cuenta que no somos solo un cuerpo físico. Eso es imprescindible, ¿sí? Somos una esencia habitando un cuerpo físico. Una manera de explicarlo, que yo lo expliqué en el lenguaje del alma y también lo uso en el método Incorpo, son las muñecas rusas, las matrioscas, ¿sí? Para ayudar a entender, porque solo vemos imagínate, la muñeca densa, ¿sí? La muñequita de dentro de toda la física. Muy bien. Vemos esta, pero esta muñeca, muy bien, hay un campo energético, un cuerpo vital alrededor de esa. Hablo de distintos cuerpos o distintas dimensiones. Y hay un cuerpo emocional. Tampoco vemos las emociones, no vemos la energía en general. No vemos las emociones. Cuerpo mental, el cuarto cuerpo. No estoy hablando tanto de pensamientos, pero más la información inconsciente que tenemos, no la vemos. Y hay un quinto cuerpo, para el que lo quiera ver. Podríamos quedarnos en 4 cuerpos, en 4 muñecas, pero para el que lo quiera ver, hay un cuerpo espiritual, un cuerpo evolutivo. Muy bien, estos cuerpos tienen una jerarquía entre ellos, ¿sí? Así que tenemos que ver si nuestro cuerpo físico está influenciado por otros cuerpos. En el método Incorpo que estás nombrando, lo que comparto es lo que llamo la ecuación de la salud, o la ecuación integrativa de la salud, o la fórmula de la salud. ¿Por qué? Porque cuando aparece algo en tu cuerpo que es una molestia, un dolor, o llámalo como tú quieras, está bien que atendamos el cuerpo físico y lo atendemos y somos buenos atendiendo el cuerpo físico, pero lo que queremos todos es un estado de salud optimizado. ¿Y qué es un estado de salud optimizado? Si tienes 5 dimensiones, ponlas a sumar, ¿sí? No solo te ocupas del cuerpo físico, ¿sí? Desde la medicina oficial, de los tratamientos que sean, pero también del cuerpo vital o energético. Qué bueno que hay últimamente mucha más atención a la dieta, al descanso, a la microbiota intestinal, a los suplementos naturales. Sí, qué bueno, estamos atendiendo el cuerpo energético. En general, sí. Pero ¿y qué pasa con el cuerpo emocional? ¿Y qué pasa con el cuerpo mental y espiritual? Grandes desconocidos. Entonces, pudiendo tener un potencial de salud, sea desde donde parta, pudiendo tener un potencial de 5 sobre 5, poniendo a sumar todos mis cuerpos, solo estoy atendiendo 1 o 1,5. Claro. Entonces, es una lástima que yo no ponga en marcha todo ese potencial de salud que tengo. Así que eso es una de las claves, ¿sí? Y cuando centro mi trabajo en alguno de los cuerpos, pues mira, tú te ocupas de tu salud física, te ocupas de la dieta y te ocupas del descanso y el ejercicio, te ocupas también de tus emociones. ¿Por qué te digo que te ocupas de tus emociones? Porque al final el cuerpo mental, tu percepción de la realidad te está creando cómo te sientes, ¿sí? Si yo digo eso es una desgracia o esto no debería haber ocurrido, cuerpo mental, diálogo interno, ¿cómo me puedo sentir? O sea, debería ser un maestro para sentirme bien. Cuando estoy escuchando dentro de mi cabeza, no debería haber ocurrido, esto es una desgracia, ¿sí? Se necesitaría ser Buda para sentirme bien diciendo eso, pero es que no hay caso, porque Buda no diría eso. Claro. ¿Sí? Entonces estoy mostrando cómo las emociones muchas veces son un subproducto de tu percepción de la realidad. Por tanto, tampoco me ocupo de eso. ¿Pero dónde me ocupo? Del cuerpo mental. ¿Y qué manera muy práctica? ¿Qué manera tenemos de detectar esa información que portamos? El diálogo interno. Y eso es un despertar, porque me lo estoy tragando todo, porque estoy comprando todo, ¿sí? Muy bien, y cuando escucho mi diálogo interno, ¿qué ocurre? Estamos en el cuarto cuerpo. ¿Qué ocurre? Muy bien, que me doy cuenta de que lo que me estoy contando no es verdad, no es necesariamente cierto, y eso es un despertar, y eso es una evolución. Y encima me doy cuenta de que yo puedo estar debilitando mi cuerpo desde un pensamiento erróneo. Que mi cuerpo físico está respondiendo a mi percepción de la realidad. Y esto es un tremendo regalo, porque mi cuerpo no responde a la realidad, responde a mi percepción. Y la realidad, esa realidad es autocreada. Aunque la información llega a través de mis sentidos, la información del entorno llega a través de mis sentidos, mi cerebro construye la realidad. Y esa es la realidad a la que responde el cuerpo. Así que podemos darnos cuenta de cuál es el error de percepción, liberarlo y vivir un despertar y poner todos nuestros cuerpos a sumar. Claro. Entonces, para mí comprender esto es un tremendo regalo. Claro, y además, si eres capaz de ver ese error de percepción, ya no va a hacer falta
que tu cuerpo te lo muestre, ¿verdad? Bueno, por lo menos... Porque la vida es eficiencia en ese sentido, absolutamente, ¿verdad? Claro, a mí me gusta decir muy bien, ¿estamos fortaleciendo el cuerpo desde las otras dimensiones o lo estamos debilitando? Claro. Entonces, ese tipo de pensamiento puede estar debilitando mi cuerpo. La salud es un resultado multifactorial. Estamos mirando más factores que pueden intervenir, ¿sí? Con mi pensamiento yo puedo fortalecer mi cuerpo o debilitarlo. ¿Cuál es el problema? Que lo puedo estar debilitando sin darme cuenta. Entonces, al darme cuenta, lo normal, ¿sí? Ese darse cuenta del que tú hablabas, lo normal es que el darme cuenta, por lo menos, baja la intensidad, o lo estoy debilitando menos, o dejo de debilitarlo. Me doy cuenta que no es verdad lo que me estoy contando, y que mi cuerpo estaba respondiendo a eso. Por lo tanto, es un termómetro maravilloso que tenemos a cada instante para... Pues mira, eso justo es la palabra, ¿sí? Porque en el último libro hablo de barómetro, y estaba explicando lo que era un barómetro. No es un chiste, pero es un chiste, sí, porque lo que hablábamos antes de la entrevista, hablábamos de las revisiones o de la edición, ¿sí? Un barómetro, la palabra barómetro está compuesta por presión y medición. Y entonces en la revisión del libro me dice, pero es que no hace falta que expliquemos lo que es un barómetro, la gente lo sabe. Bueno, no lo sé, pero lo que es importante es darnos cuenta que tu cuerpo es un barómetro constante de tu percepción de la realidad. ¿Te acuerdas cuando decía, respira, siente tu respiración? ¿Qué es lo natural? Lo natural es sentirte bien. ¿Qué es lo normal? Sentirte mal. Estamos acostumbrados a sentirnos mal. Si conectáramos con el cuerpo, lo que tú decías antes, claro, si yo he aprendido entre sufrir y sentir, cuanto más síntomas sufro. Si nos permitiéramos sentir el cuerpo, lo podríamos usar como un barómetro constante de la presión a lo que lo someto. Si yo siento mi cuerpo y me estoy dando cuenta que le estoy maltratando, ¿sí? Lo estoy maltratando porque me estoy sintiendo mal, pero ese sentirme mal me lo he inventado, te tengo que decir así, me lo he inventado. El sufrimiento es real, pero está construido sobre una limitación en mi percepción, me lo he inventado. Entonces, cuando me di cuenta que me lo he inventado, ¿sí? Vuelvo, no valgo suficiente, no merezco el amor, ¿sí? No soy valioso, lo que sea, no soy merecedor, soy culpable. Muy bien, cuando me di cuenta de eso, y eso, si uso mi cuerpo como un barómetro, me voy a dar cuenta de que lo estoy maltratando, entonces puedo dejar de hacerlo. Y esa es la bendición del cuerpo, porque si no tuviéramos cuerpo, no podríamos ser conscientes de eso. Por tanto, es un tremendo aliado para un despertar, tu cuerpo físico. Sí, es una bendición porque si hay Dios es a través de mí y a través de este cuerpo, ¿no? Por lo tanto, sin este vehículo que somos, claro, no hay nada. Es que hay tradiciones que tratan de ignorar el cuerpo. Bueno, yo estoy mostrando cómo usar el cuerpo te puede llevar a un despertar directo, una vía directa para un despertar. ¿Por qué? Porque me di cuenta que lo estoy maltratando. Claro. Porque si no tuviera no me podía dar cuenta. Exacto. Josep, ¿qué pasaba en tu vida hace 30 años que no atendías el cuerpo? Eso es cuando era pequeño. Bueno, no hace tanto, hace pero bueno, media vida. Bueno, bienvenidas las crisis. Le doy la bienvenida a las crisis en tu vida, ¿sí? Y voy a definir crisis de una manera que nos sirva, ¿sí? Para un despertar. Una crisis indica que tu modelo de mundo se ha quedado pequeño. Sí. Es decir, si tu modelo de mundo vive una crisis es porque tu modelo de mundo es pequeño. Por tanto, te empuja, te impulsa a un nuevo mundo, a un nuevo modelo de mundo, ¿sí? Así que sea lo que estés pasando, muy bien, llámale crisis, pero observa que esa crisis que estés pasando te va a llevar a un despertar, a una evolución. Entonces, las crisis se pueden presentar de muchas maneras, y como se presentó la mía, fue una crisis física. Física, es decir, a los 20 y poco años, yo tenía un tremendo dolor, de repente, casi de la noche a la mañana se presenta un tremendo dolor en mi cuello y en mi hombro que me paraliza. Yo no me puedo levantar de la cama, salí de la cama con ayuda médica, porque no me podía mover. Y en algún momento, después de pasar distintas crisis, que las atravesaba a través, bueno, de tratamiento, de antiinflamatorios, sé cómo podía, en algún momento me dicen que, bueno, que mejor me acostumbre a eso. Porque lo mío es crónico, yo ni siquiera comprendía lo que significaba crónico en ese momento. Me dijeron, no, es que va a estar contigo toda la vida.
Y eso para mí era terrible, quiero decir, terrible no solo por mi actividad diaria, sino bueno, porque me gustaban los deportes, jugar al baloncesto, no sé, muchas cosas, hacía muchas cosas. Y parecía como una condena, como una buena intención, ¿sí? Si esto es crónico, va a estar contigo siempre, van a ir apareciendo esas crisis de vez en cuando, pues pásalas como quieras, ¿sí? Bien. No pude aceptar eso, no porque no lo creyera, sino porque decía, bueno, tiene que haber una solución a ese dolor, esto es inaguantable. Yo pienso vivir muchos años. ¿Cómo voy a vivir? Me gusta esto. No pude aceptar eso. Es que, No, me negué a aceptarlo. No es que quisiera negarlo, es que no podía. No podía imaginar una vida con ese dolor. Y eso es un motor, estamos en la crisis, ¿sí? Es decir, puede ser tan terrible lo que estás viviendo que te impulsa a moverte. Claro. Porque es inaguantable. Si tú decías antes que me muero, casi me muero, es que podemos vivir algo tan fuerte, es decir, que te tienes que levantar del sofá y moverte, porque es inaguantable. Imagínate el nivel de sufrimiento del que estoy hablando, por eso hablo de crisis. O sea, con un sufrimiento que yo tenga, antes decía, aunque lo natural es sentirte bien, lo normal es sentirte mal. Ahora, ¿cuánto de mal tengo que sentirme para levantarme y hacer algo diferente? ¿Sí? Porque yo puedo manejar intensidad, o sea, de 0 a 10, siendo 10 el máximo, puedo manejar un 3, un 4, un 5, hasta un 6. Lo puedo manejar, estoy acostumbrado, ¿sí? Mi estilo de vida, que llamo moderno, occidental o avanzado, con mi estilo de vida, parece que es algo ahí fuera y que es normal sentirme mal y estar en una selva y que, no sé, en una selva urbana, ¿sí? De asfalto. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto nivel de sufrimiento estás acostumbrado? Por eso estoy diciendo que yo puedo vivir normal con un 5 de 10. Ahora, cuando me pongo en un 7 o un 8 o en un 9, ¿qué hago? Por eso estoy hablando de crisis. Claro. Te levantas del sofá y buscas hasta que encuentras algo. ¿Por qué? Porque es inaguantable. Entonces, eso está pasando en mi vida hace 33 años. Inaguantable. Y en ese, a ver qué, bueno, pues encuentro cosas. Y en algún momento, a través también de un viaje que hice a India, yo me acuerdo que tenía un médico acupuntor, también ese buscar, ¿sí? Claro. Que me dice, no, es que tienes que hacer yoga porque tienes que tener mucha tensión. Y yo digo, bueno, pues yo no sé lo que es el yoga, yo iba a un gimnasio a hacer pesas, ¿no? Entonces yo no sé qué es esto. Y había un tipo barbudo, ¿no? Un tipo barbudo que era el profesor de yoga con una túnica. Digo, me da vergüenza mis amigos porque la sala era acristalada. Entonces miraba y yo tenía que abrazar al barbudo y dar unos gritos. Yo pensaba que esto era el yoga, yo no sabía lo que era eso, ¿no? Y entonces este barbudo, que al final era sannyasis, era un discípulo de eso, que yo no sabía, me dice que se va a la India y a Nepal. Y yo digo, ostras, yo había leído Siddhartha. Me molaba, digo, a ver, esto de ir a India o Nepal, iba a hacer una ruta por monasterios. Muy bien. Pues me costó convencerlo, pero me dejó ir. Me dejó ir con él, ¿sí? Y en ese ir con él, en esos espacios donde pensaba yo que sabía meditar, ojo, claro, cuidado, claro. Que yo me sentaba ahí con los monjes y pensaba que estaba meditando, pero ahí lo que yo encontré es la voz dentro de mi cabeza. Había hecho un curso anteriormente que se llamaba El Código Secreto, con un maestro norteamericano, sí, que fue mi mentor, y los 2 primeros libros que escribí fueron con él, sí. Y él decía, el cuerpo te habla. Y yo estaba intentando escuchar el cuerpo con ese dolor, digo, pero hablarme, pero yo no escucho nada. Y en algún momento en mi trayectoria, que es uno de los principios que comparto en el último libro, digo, el cuerpo no habla. Tu cuerpo no habla, tu cuerpo escucha. Eso es muy interesante. Yo soy profesor, te lo he oído decir, me encanta. Bueno, acuérdate que en esa entrevista sobre el curso Milagros, Marta Arsabat decía, si el cuerpo escuchara a Dios, entonces ¿a quién está escuchando? Claro, hay personas dotadas que pueden entrar en comunicación con su cuerpo, pero esto es muy poco habitual, que tu cuerpo te hable. Tu hombro no te va a decir nada. Tu cuerpo escucha. Tu cuerpo escucha. Tu cuerpo escucha. Escucha lo que tú te dices a ti mismo. Sí. Y ni siquiera te lo dices, porque tu cuerpo escucha lo mismo que tú. Intento ser preciso con lo que digo, ¿sí? Tu cuerpo escucha lo mismo que tú. ¿Y qué escucha tu cuerpo? Tu diálogo interno.
Así que tu cuerpo responde a tu diálogo interno y tú, mientras lo estás comprando, no tienes solución. Entonces, ahí me di cuenta de los pensamientos que tenía en mi cabeza. ¿Y qué escuchaba yo? Escuchaba, llevo mucho peso, llevo mucha carga, llevo una tremenda responsabilidad. Me había metido a ser empresario, a jugar a ser empresario, y tenía una empresa con un socio, y otra con otro, y otra con otro, ni sé ni cuántas. O sea, hasta 25 empresas. O sea, una locura, ¿sí? Que también se relacionó con mi camino de vida. Claro. El número 8, que es otra historia, ¿sí? De lo del poder. Muy bien. Y ahí digo, ostras, digo, esto es lo que estoy escuchando. ¿Dónde lleva un cuerpo el peso? ¿Dónde llevo la carga? ¿Sí? Descargando una barcaza en Canadá, porque tengo un amigo que tiene una cabaña en una isla y me tenía que acompañar a un curso, 2 mexicanos, ¿sí? Que viven en Canadá. Teníamos que descargar una barcaza, estaban construyendo una cabaña. Y bueno, cuando descargamos la cabaña, nos vamos a ir al curso, ¿sí? Bueno, pues yo descargando la cabaña y veo los tipos fuertes que cogen 5 vigas de madera y se las ponen en el hombro. Yo con 2 iba así, ¿no? Yo me consideraba fuerte también, pero decía, pero ¿cómo voy a llevar 5? Estos llevan 5, yo llevo 2. ¿Cómo lo hacían? Cogían las vigas y se las colocaban en el hombro. Y ahí descubro, ¿sí? Una carga en tu vida, ¿dónde la vas a colocar? ¿Qué parte de tu cuerpo está diseñada, creada con el propósito de llevar carga? Tu hombro. Así que cuando yo escucho dentro de mi cabeza carga, error de percepción, y voy a explicar más precisamente por qué es un error de percepción. Cuando yo escucho carga, que llevo demasiada carga, la parte de mi cuerpo que reacciona como si fuera verdad es mi hombro. Claro. Y estoy seguro que todos conocemos, y tú mismo, tú misma, personas que dicen llevo mucha carga en mi vida. Pero como dije, me gusta manejar evidencias y como te apuntaste, me gusta ser práctico. Imagina una persona que dice tengo mucha carga en mi vida y entra por la puerta y tú la miras. Buscas evidencias de la carga que lleva. ¿Qué vas a ver? Vas a ver un hombro más alto que el otro, encogido, doblado, escoliosis, si hiciéramos una placa, artrosis, todo eso es lo que puedes ver. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que nunca verás? Porque yo me dedico a enseñar lo no visible. ¿Qué es lo que nunca verás? En esa persona que dice llevo mucha carga en mi vida. Nunca vas a ver, y esto es la evidencia del error de percepción, que lleva una bombona de butano, un tanque de gas o las 5 vigas en el hombro. ¿Sí? ¿Es verdad que llevo carga en mi vida o me lo inventé? ¿Sí? Y eso es un despertar y eso es una liberación, ¿sí? Porque tengo que liberarme de esos lentes, ¿sí? Porque es posible que, hablando de transgeneracional, esa carga se ha llevado por generaciones, claro. Que yo he aprendido, que yo me he creído que para ir hacia adelante tengo que cargar con cosas. Esa es la cartera que tenía que enviar la carta, Josep. Eso es la historia. Entonces, desde ese pensamiento de carga, de exceso de responsabilidad, decir que no puedo con tanta carga, yo estaba debilitando mi cuerpo. Claro. Por tanto, cuando dejé de debilitarlo, entonces daba igual el tratamiento que hacía, todo funciona mejor. Y mi dolor de hombro desapareció. Eso fue lo que cambió mi vida. Claro. Eso es lo que estaba pasando hace 30 y algún años, ¿sí? ¿Por qué? Porque me di cuenta del tremendo impacto que tienen tus pensamientos, no solo en tu vida, porque tus pensamientos están creando tu realidad, pero también están creando tu cuerpo. Estamos debilitando el cuerpo con nuestros pensamientos y tenemos que dejar de hacerlo y tenemos que empezar a fortalecerlo, ¿sí? Para que esa ecuación integrativa todo esté sumando, todo esté aportando salud, ¿sí? Desde todos los ángulos, no solo desde algunos. Claro. Así que herramientas para despertar de una manera muy práctica. Atendiste el cuerpo porque el cuerpo estaba gritándote. Estaba chillando, atiéndeme, ¿no? No puedo cargar nada más, ¿no? Imagínate si no hubiéramos tenido cuerpo. ¿Cómo salimos de ahí? No. Sí, lo digo por esas tradiciones que, bueno, que miran al cuerpo como una negación. El cuerpo lo podemos ver como un espejo, como una proyección, ¿sí? Pero el cuerpo me está reflejando a mí, claro. A mí, ¿sí? Por eso digo que me escucha a mí y me responde a mí. ¿Sí? Y como decía antes, ¿responde a qué? ¿A la verdad? No responde a la verdad. No responde a Dios, ¿a qué responde? Al personaje que vive en un error de percepción. Responde al error de percepción, que es su orden de alguna manera, ¿no? Es el programa automático, la claro. programación, el patrón, las lentes, los gafas, las creencias, llámalo como quieras. ¿Sí? A mí me gusta llamarlo de manera neutra a la información que porto. Mientras yo porte información de carga, mientras la porte con mis lentes,
voy a mirar y voy a encontrar carga. Es decir, creo en la carga, la creo y la creo. Los dos, crear y creer, ¿sí? Creo en ella y la creo en mi vida. Claro, porque no la cuestionas, sencillamente por eso, ¿no? Porque funciona en ese automatismo, ¿no? Pero qué interesante cuando te sientas a meditar con aquellos maestros y sencillamente detectas el pensamiento, que no hay que hacer nada más, que lo detectas, que lo ves, que ves esa narración que pasa ante tus ojos constantemente, la narrativa, ¿no? Y ahí se crea el espacio. Sí. Ahí puedes abrir ese espacio y verlo y ver que tú eres el que está observando eso. Sí, por eso es una tremenda bendición, aunque te sientes a meditar y no consigas meditar, no importa, no importa. No es meditación, es la atención, la atención. Y cuando tu atención va a tu diálogo interno, eso es un despertar. Sí. Porque estás creando tu vida sin darte cuenta. Entonces podemos crear otras cosas. No sé cuántos temas te quedan más. Me quedan muchos temas, me queda toda la mañana, agotado, Josep. No, pero además... Esto de despertar es un trabajazo. Aquí venimos a trabajar. Aquí estamos. No, perdón, yo estoy en el último triángulo, yo vengo a celebrar. Y tú vienes a jugar, así que... Es verdad. Pues bueno, pues habrá que simular que trabajamos. No, Josep, nos hemos ido hace ya unas décadas, hace 30 años, pero ahora, momento presente, ¿qué es lo último que has aprendido? Lo último que he aprendido. Wow, es que yo no dejo de aprender todo el tiempo, ¿no? Porque me parece fascinante. Fascinante cómo estamos creando nuestra realidad. No dejo de verlo, ¿sí? Como un evento ocurrido 5 generaciones atrás está creando una vida hoy. Es loco porque es inimaginable, ¿sí? Entonces, darme cuenta todo el tiempo de que no somos víctimas de nada, que somos portadores de una información y que tenemos el potencial de liberarlo. Y eso se está expresando todo el tiempo. Así que eso sigo aprendiendo, sigo poniendo atención a mi diálogo interno y sigo poniendo atención a mi cuerpo. De repente me sorprende una sensación incómoda y pienso, qué interesante, ¿qué hay aquí? Y me meto y lo encuentro. Se abre una ventana, ¿eh? Se abre porque está ahí, porque mi cuerpo no reacciona por casualidad. Si hay un malestar, es porque mi inconsciente ha leído algo. Es como leer códigos de barras. Tu inconsciente está haciendo eso todo el tiempo, ¿sí? Y detectando cosas, ¿sí? Entonces ha disparado algo como un disparador, ha disparado algo que me ha hecho sentir mal. Que bien, es una oportunidad tremenda. ¿Para qué? Para liberar un error de percepción. Y eso se presenta todos los días, todo el tiempo. Fíjate la aventura del despertar. ¿Cómo es ese ritual de Josep de introspección personal? ¿Qué sucede? Yo diría que es inevitable porque mi atención está en mi cuerpo. Puede ser que lo haya practicado, puede ser que me libere del sentir y sufrir, pero yo tengo atención en mi cuerpo. Por eso a veces cuando dirijo alguna visualización o práctica de atención o meditación, empiezo con los ojos abiertos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un error pensar que uno tiene que abstraerse, que tiene que ir a una cueva del Himalaya, que también lo pensé yo, que tenía que irme con los monjes. ¿Sí? Ahora, bueno, es que me vienen anécdotas. Pero bueno, para vivir un despertar. Pero no. ¿Por qué? Porque los sentidos están hacia afuera. Pero no me pierdo en los sentidos, porque mi atención está hacia adentro. Entonces, estoy viendo todo el tiempo cómo estoy creando mi realidad. Eso yo le llamo estar conectado. Entre darme cuenta que la creación sucede de dentro hacia afuera y uso lo que ocurre afuera como un espejo. Así que mi atención está en el cuerpo. Voy a decir que puedo estar bastante acostumbrado a sentirme bien. O sea, para mí me parecía eso, o sea, encontrarme con personas que no tienen un instante de paz en un día, ¿no? Entonces, voy a decir que estoy bastante acostumbrado a sentirme bien y que eso me facilita darme cuenta inmediatamente cuando me siento mal. O sea, mi atención está en mi cuerpo, de repente me siento una sensación incómoda, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Y entonces voy y entro a buscarlo, claro, y lo encuentro. Claro. Como el que está acostumbrado a sentirse mal, que nos has dicho antes, le cuesta parar, porque tiene un nivel muy alto de tolerancia con el dolor, ¿no? En ese sentido, con el sufrimiento más bien, ¿no? Josep, ¿qué es Dios para ti? Dios somos todos, está dentro de cada uno, esa inteligencia divina, universal, fuente cósmica, no importa el nombre que le demos, es esa esencia divina, ¿no?
en la que está, es como esa semilla dentro de cada uno de nosotros. Y qué bueno está en que podamos vivirlo, ¿no? Que somos uno con todo, que somos uno con todo. Si alguien te pidiera un consejo desde el corazón, real, auténtico, para dar los primeros pasos hacia él mismo, hacia ese encuentro inevitable que todos tenemos, ¿qué dirías? Espero que sea fácil para ti. Lo que estoy diciendo es atención en tu cuerpo. ¿Qué es lo natural? Sentirte bien. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo te sientes? Con una inhalación. Ni siquiera hay que hacer la exhalación. Con una inhalación. Siente eso, ¿sí? Ese estado de bienestar natural. No está muy bien. ¿Qué quiere decir? Que tu personaje ha conectado con un programa, una rutina que se autoejecuta, ¿sí? Muy bien, encuéntrala. ¿Sí? Porque lo que estás escuchando dentro de tu cabeza ni eres tú, ni muchas veces es verdad, no es cierto. Y eso es un despertar. Y es un despertar accesible, directo, ¿sí? En cada momento de tu vida. Puedes hacerlo todo el tiempo, es súper interesante, mucho más interesante que desperdiciar tu atención en el mundo sintiéndote víctima o que te hacen cosas o que te pasan cosas. No, ¿sí? Tu cuerpo te responde a ti y solo a ti. Así que sé tu propio investigador, ¿no? Definitivamente, sé tu propio observador, investiga sobre esto que eres. Tu propio despertador. Tu propio despertador, ¿no? Usa a los otros como despertadores, lo van a ser, ¿no? Pero tú eres el auténtico despertador de ti mismo. Sin ti eso no va a suceder, ¿no? Porque se nos pide esa predisposición, esa apertura inicial para que todo lo otro, ¿verdad?, llegue a ti, ¿no? Da un paso. Y después el universo... Es que cuando dices que usemos los otros como despertadores, uno está acostumbrado a echarle la culpa, a apuntar con el dedo ahí fuera, ¿no? Pero fíjate, lo que yo veo en el otro soy yo. ¿Y cómo sé lo que yo veo en el otro que es mío? Escuchando mi diálogo interno. Mira que es fácil. Es fácil y es fácil, es factible, y a medida que lo haces, más información se revela de ti y no desperdicias ni una sola oportunidad para verte, ¿no? Josep, sé que estás escribiendo un libro, nos volveremos a ver. No paro de escribir libros. No paras de escribir libros. Pequeño, pero bueno, van saliendo. Porque tienes cosas que decir, cuando hay cosas que decir. Somos expresión, eso ya lo hablaremos, pero si no somos expresión, no somos, ¿no? Hay que expresar, ¿no? Y por eso también estamos aquí. Infinitas gracias por haber venido hasta aquí. Gracias por este abanico que nos has dado de lo que has aprendido en estas décadas. Y esperamos ese libro para seguir hablando. Pronto sale. Gracias, Josep. Un abrazo. A ti. Gracias. A ti, María. Gracias.